Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Muy bien, pues aquí estamos, mire, tarde pero seguro. ¿Sí me pueden ver muy bien todos? ¿Sí me escuchan bien? Sí, padre. Sí, Porque hoy vine aquí a mi diócesis y aquí ando en la casa sacerdotal. Muy bien, qué bueno. Ya se van conectando, ya son 9. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo les ha ido con las tareas? A ver, creo que Marta Laura, si activa su micrófono. Buenas tardes, padre. Buenas Gracias, tardes, padre. hermanos. Muy bien, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, está entrando Mayra. Ujú. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a... Bien, ¿cómo les fue con la... ¿Ya hicieron la lectura sobre los tesalonicenses? En mi casa. Sí, yo sí ya la llevé a cabo, sin embargo estoy aquí con lo del mapa conceptual. Eso sí me estoy tratando de organizar. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Sí podían ver el video, ¿verdad? De los mapas conceptuales. ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Cómo se va realizando? Porque los mapas conceptuales lo que nos ayudan es a ser sintéticos, a centrarnos en lo que es, digamos, lo esencial de un discurso, de un libro, etcétera. Vamos captando las ideas principales, los conceptos principales que van a regir, digamos, toda la lógica de la obra, las conexiones que hay entre esas ideas fundamentales, la identificación de las ideas secundarias o de apoyo, el tipo de argumentos que se están utilizando, si son argumentos de escritura, argumentos de autoridad, argumentos de experiencia de las comunidades, que es algo muy típico en Pablo. La dimensión exhortativa, o como se le dice en griego, parenética, ¿verdad? Significa lo exhortativo, que es muy típico también de las obras de Pablo. Vamos a ver que generalmente en las cartas de Pablo se van dando dos elementos, un elemento doctrinal y un elemento educativo, el cual surge a su vez, por lo general, de aquellos informes que Pablo recibe de la comunidad, que dice, bueno, me he enterado que ustedes están haciendo esto, aquello, que han, no sé, de los tesalonicenses al principio les agradece, ¿verdad? Que son personas firmes, son personas que vienen siendo para él como motivo de orgullo y todo. Y ya en la segunda carta, hacia el final, donde alguno de ustedes me preguntaba en el WhatsApp personal, qué decir de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, los versículos 1 al 4, cuando Pablo dice que es arrebatado al tercer cielo, ¿verdad? Y que oyó palabras inefables. Me pregunta si eso es una estrategia de esoterismo para decir a ningún hombre le es posible expresar aquello que él escuchó. Eso ha sido un tema de debate siempre entre especialistas porque da la casualidad de que es común entre los apocalípticos decir que aquellos que son llevados a la presencia de Dios, que son arrebatados al cielo, suelen tener alocuciones o escuchan voces allá en el cielo, pero es un mensaje tan elevado que está reservado solo a ellos o solo a los que son introducidos, digamos, a través de un rito iniciático en un tipo
de servicio a la comunidad. Bien, les voy a presentar aquí, esta es mi tesis doctoral, la tesis doctoral que es precisamente sobre el texto paulino de 2 Corintios 12, versículos 1 al 10. El título de la tesis: Vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Aunque lamentablemente no hemos tenido esta semana de formación de Fexefobia ahí en la universidad, donde se vende físicamente ya este libro, en la página de internet de la universidad, en la sección de publicaciones, ahí aparece, ¿verdad? Se puede comprar por internet y ya ahí les dirán cuánto les cobrarían el envío. Hasta ahora pues ha habido buena recepción, más o menos se han vendido unos 45 ejemplares más o menos en apenas un mes que salió. Yo defendí la tesis en 2018, pero como hubo ciertos problemas ahí en los cambios de administración en publicaciones, se tuvo que retrasar una serie de libros y por eso mi libro tuvo que estar en fila de espera hasta que ya finalmente salió. Bien, en mi tesis doctoral precisamente trato un texto que es considerado por muchos un texto apocalíptico, donde Pablo, dentro de un contexto de un discurso que se le llama el discurso del insensato, que va de 2 Corintios 11 a todo el 12, o al menos hasta el versículo 10 del 12, Pablo presume de ser superior a aquellos superapóstoles, les apoda, aquellos que se dicen superapóstoles, que son él incluso, en cuanto a que él ha tenido experiencias de revelación de Dios. Dice, ellos dicen haber tenido experiencias, pues yo también, pero en esta experiencia sublime de la que él habla en los versículos 2 al 4 de 1 Corintios 12, él dice que fue arrebatado al tercer cielo o al paraíso y oyó palabras inefables, pero el texto que él utiliza, la forma de expresión, dice que no le es posible a un hombre expresar, pero no dice por qué. Comúnmente, les decía, entre los apocalípticos se manejaba esto como una estrategia de esoterismo. No es posible contarlo porque ustedes no están preparados, o no es posible contarlo porque está reservado este mensaje a aquellos que recibirán una misión de liderazgo en la comunidad, algo así, como sucede con los chamanes, ¿no? Los chamanes realizan un oficio para sus comunidades tribales y cuando es necesario un sucesor, este sucesor tiene una experiencia de lo sobrenatural, una experiencia extática, donde supuestamente él recibe también el encargo de continuar al frente de esta comunidad como un sanador, como un predicador, como un intérprete de la naturaleza, de los animales, etcétera, para lograr que su comunidad o su tribu pueda continuar adelante en su vida, en el entorno en el que está. Entonces, Pablo, consciente seguramente de que las comunidades de tradiciones orales, como las culturas chamánicas, que siempre han existido en todos los continentes, y que además él es consciente de los grupos esotéricos judíos que manejan el recurso del arrebato al cielo como una acción sobrenatural de los dioses, donde revisten a un cierto hombre de autoridad. Dice Pablo, pues en mi caso no fue así. Dios lo que me reveló, me lo reveló a mí. El que yo les diga que me reveló no les va a servir a ustedes. Además,
Lo que Dios le reveló a Pablo no es vinculante para los demás. Fue una revelación particular. Entonces Pablo toma distancia de eso. Dice, no puedo obligar a que la gente a fuerza se vincule a lo que Dios me quiso revelar a mí. Entonces él es consciente de que aquello que Dios le reveló a él se debe quedar entre Dios y él. Pero no porque sea algo demasiado sublime, o no porque sea solamente comunicable a alguien que Dios elija como sucesor. No, más bien la relación entre Dios y su enviado, su profeta, su apóstol, etcétera, es una relación muy personal. Lo que Dios revela a uno, por ejemplo, lo que Dios reveló a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús, etcétera, pues es algo que dentro de una experiencia mística es algo muy personal. En cambio, lo que Dios quiere a través de un santo establecer para bien de todos, pues no va a recurrir Dios a una experiencia estática, sino a una asistencia del Espíritu Santo a las facultades ordinarias de entendimiento y voluntad de una persona para que comprenda él lo que Dios quiere. Es el caso, por ejemplo, de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola también tuvo experiencias místicas, pero de ninguna de ellas saca algo que sea vinculatorio para todos. Más bien, de manera ordinaria, San Ignacio se puso a disposición de Dios y Dios le fue iluminando. Y él fue discerniendo la voluntad de Dios a través de acontecimientos, situaciones, una que otra como alocución, por ejemplo, de carácter místico, sí, pero generalmente no como algo que obligue a los demás a creer. Ok. Ahora, hablando de los tesalonicenses, en el texto que les dejé ahí de tarea de Cuvillier, ustedes van a ver cómo existe una aparente contradicción entre 2 Tesalonicenses y 1 Tesalonicenses. Esta aparente contradicción tiene que ser enfrentada, ¿verdad? O confrontada, porque los profesores y alumnos de todo el mundo pues se han topado con este texto que genera pues alguna controversia. Y si no se resuelve, pues puede quedar ahí la sensación de que en la Biblia encontramos contradicción. Entonces, fíjense, ustedes tienen aquí el texto. Como el texto es el que está relacionado con el mapa mental, mapa conceptual que se les ha dejado. Aquí la clase está, fíjense, tenemos aquí una serie de subtítulos, ¿verdad? De la crisis de la esperanza a la crisis entusiasta. Entonces, aquí ya el autor nos está diciendo, estas son las claves, ¿verdad? Mientras que 1 Tesalonicenses va a manejar la esperanza, 2 Tesalonicenses va a manejar el entusiasmo. Un entusiasmo en algunos miembros de la comunidad que es necesario frenar. ¿Por qué? Porque están casi convirtiéndose en una secta de esos, quizás semejantes a los adventistas, ¿no? Dicen, ya viene el Señor, el mundo se va a acabar y vendan todas sus cosas y vámonos al cerro de acá de Santa Lucía, que de hecho desde aquí lo veo, ¿no? Porque estoy muy cerca de donde están haciendo Santa Lucía, ¿verdad? Y pues nada más uno levanta la mirada y está tremendo cerro, ¿verdad? Que está justo enfrente de las pistas donde van a aterrizar y despegar los aviones. Así que les deseamos muy buena suerte a los que tengan que volar después por ese aeropuerto, porque no me parece muy seguro, ¿verdad? Está demasiado grande ese cerro. Entonces les decía, miren, tenemos aquí que entre los primeros, la primera carta a los tesalonicenses, que se ubica en torno al año 50, el invierno de 50
al 51, digamos entre diciembre y enero, por esas fechas, se considera que Pablo escribió a los tesalonicenses. Entonces aquí en la lectura vamos viendo cómo el autor, o sea Pablo, se siente agradecido con la comunidad, pero también atiende una preocupación de algunos. ¿Qué pasará con los muertos? Aquellos que han muerto verán al Señor, cómo van a resucitar, etc. Entonces Pablo asume en el versículo 13 la pregunta: ¿qué será de los muertos en la parusía? ¿Entrarán en la fiesta o faltarán a esta conclusión triunfal de la obra de Cristo al mismo tiempo que a la salvación definitiva que introduce? Entonces, cuando uno va haciendo el mapa ahí conceptual, uno va identificando, o sea, Pablo atiende a una pregunta: ¿qué pasará con los muertos? Entonces, ponemos ahí dentro de un círculo, un cuadro, así, ¿qué pasará con los muertos? Y de ahí se desprende el desarrollo del tema. Vemos aquí Cuvillier cómo va dedicando a secciones, por ejemplo, el versículo 14, el tema del querigma pascual, versículos 15 y 17, la respuesta de Pablo al asunto, cómo sucederá la resurrección. Y ahí va hablando primero sobre el querigma. El querigma es el que fundamenta la esperanza. Hay una relación querigma-esperanza. ¿Qué es el querigma? El anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo por amor de Dios a la humanidad. Ese es el núcleo del querigma. Pasión, muerte y resurrección de Cristo por amor de Dios a la humanidad. Y la clave que va a dirigir el pensamiento de Pablo es esta expresión: ser con Cristo. El objetivo de Pablo va a ser suscitar la esperanza de estar. Esta es la motivación, eso es lo que mueve a Pablo. Incluso en la carta a los Romanos, capítulo 8, vamos a encontrar también ese pasaje, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La muerte, la espada, la persecución, ¿verdad? Y dice, en todo esto triunfaremos en virtud del amor que Dios nos tiene en Cristo. Muy bien, entonces, aquí también Pablo dice, bueno, para desarrollar mi tema de qué va a pasar con los muertos, primero establezco la base, el querigma. El querigma fundamenta la esperanza. Ahora sí, ¿qué pasará con los muertos? Bueno, dentro del contexto del tema de la esperanza, abordamos una serie de preguntas para presentar ahora una doctrina. Pablo va a utilizar, como dice aquí Cuvillier, un lenguaje incluso hasta material, ¿verdad? Va a describir propiamente cómo van a resucitar los muertos y cómo finalmente dice, nosotros seremos arrebatados a los cielos para estar con Cristo. Y entonces toda esta descripción viene para decirnos, bueno, primero resucitarán los de Cristo. Dice, la resurrección de los muertos habrá tenido lugar y los creyentes no esperarán nada que no poseen ya para siempre. Pablo, poco preocupado por exponer una escatología completa, considera esencial estar con el Señor, es decir, con Cristo. O sea, la finalidad es de que tanto los muertos que han sido fieles al Evangelio como aquellos vivos resucitarán para estar con Cristo. La finalidad de la resurrección es estar con Cristo, estar con el Señor, estar contemplando a Dios cara a cara, ¿verdad? No como una pantalla de cine, sino es una forma de decir la comunión de vida y amor plena que queremos tener por toda la eternidad. Eso es a lo que comúnmente llamamos salvación. Bien, ahora vienen algunas indicaciones.
Dice Cuvillier, en los versículos del 18, Pablo utiliza la forma apocalíptica para describir el acontecimiento por el cual, en su opinión, la salvación escatológica debe manifestarse con poder. Usa algunos recursos que vamos a encontrar también en Apocalipsis. La voz del arcángel, sonido de trompeta, alguien que desciende del cielo, la resurrección de los muertos. Nos imaginamos así como escenas, partes de un tráiler de película, ¿no? El encuentro en el aire de aquellos que aún estén vivos, que de hecho Pablo creía que él iba a estar vivo cuando Cristo volviera, lo que refleja que había una expectativa de la parusía muy encendida en aquel tiempo. Estamos hablando del año 50. Pablo está seguro que él, en ese tiempo, está seguro de que él va a participar de esta parusía, siendo atraído directamente hacia los aires por la presencia de Cristo. Entonces, fíjense, aquí nos encontramos ante una dificultad. Sabemos, por un lado, que el lenguaje apocalíptico es simbólico, pero la forma en que Pablo describe este acontecimiento suena muy material. ¿Será que Pablo no sabía que más bien lo que escribía tenía un sentido simbólico? No lo sabemos. Puede ser que sí lo sepa, que sí lo haya sabido, puede ser que no. Hay mucho debate sobre si Pablo era realmente un apocalíptico o era alguien que estaba al menos convencido de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que además su resurrección inauguraba los tiempos finales. Su resurrección era la evidencia palpable de que hay un final de los tiempos, de que Dios hará triunfar a la humanidad entera sobre el pecado y la muerte, etc. Eso es muy probable, pero eso no significa que él sea apocalíptico, ¿verdad? Porque los apocalípticos tenían muchas expectativas diferentes, o sea, no todos los grupos apocalípticos pensaban igual, y la mayoría de los grupos apocalípticos en ese tiempo eran judíos, todos eran judíos. Y Pablo, pues también como judío, toma elementos de la apocalíptica, pero no reduce sus cartas a una exposición apocalíptica. Entonces, sí hay una dimensión de apocalíptica en sus cartas, por ejemplo aquí, y sobre todo en 2 Tesalonicenses, que vamos a ver más adelante, que finalmente se ha visto que es alta la probabilidad de que Pablo no sea el autor. Pablo es autor de esta primera, pero no necesariamente de la segunda, aunque pertenezca a tradición paulina. Pero el problema es de que 2 Tesalonicenses no es que diga la primera, sino que presenta otro contexto muy diferente en la misma comunidad de Tesalónica que no ocurrió en tiempo de vida de Pablo. Los problemas de la segunda carta a los tesalonicenses, refleja más bien problemáticas de finales del siglo I en la comunidad. Estamos hablando ya casi de unos 35 años después de la muerte de Pablo. Es mucho tiempo todavía. Al menos la primera Tesalonicense sí atiende situaciones del año 50. Y vemos un Pablo que responde a una pregunta sobre qué pasará con los muertos para suscitar esperanza en el Señor. Mientras vivamos, actuar de tal modo que merezcamos cuando Él venga. Y Pablo no dice algo así como que el día que muramos será nuestro fin del mundo, ni nada de eso. Simplemente él cree realmente que Él va a estar vivo cuando Cristo vuelva. Y esa creencia de Pablo la compartía mucha gente, seguramente aquí en Tesalónica y en otros lados. Se va viendo, por ejemplo, en la carta de Santiago, en las 2 cartas de Pedro, pero principalmente la primera, que es de esa misma época, del siglo I, que hay como un clima de expectativa
de la parucía. Todas las comunidades, lean ustedes la carta de Santiago y verán cómo a cada rato dice, la venida del Señor está cerca. Y vigilen, amen, no desprecien a los necesitados, a los que no tienen nada. Procuren ustedes no tener estos afanes del mundo, de la gente que quiere solo dinero, porque finalmente está por venir el Señor, ¿no? Y entonces hay una insistencia en la enseñanza de algunos textos del Nuevo Testamento en que insisten en el tema de que el Señor está a punto de volver. Y ya pasaron 2000 años y el Señor no ha vuelto. Entonces habrá quien diga así de broma, bueno, ¿y qué Jesús se le habrá olvidado? ¿O se habrá ido a otro planeta a atender a los extraterrestres? Qué sé yo, porque pues ya no ha regresado. Entonces prometió su regreso pronto y así al final del Apocalipsis también dice, ven pronto Señor, Maranatá, y el Señor no vuelve. Entonces muchos se preguntan, se angustian y por eso el clima va a cambiar en Tesalónica. Aquí viene primero, en primera Tesalonicenses, una preocupación, ¿qué pasará con los muertos? Y Pablo siembra esperanza. La segunda Tesalonicenses va a enfrentar otro problema. Oigan, como que el Señor se está tardando. No era que el Señor ya estaba por venir. ¿No será que nos han engañado nuestros maestros diciendo que el Señor ya está por llegar? Y entonces el autor de la carta va a utilizar otro recurso, ¿verdad?, de lo que tiene que suceder antes de que Cristo venga. Pero hoy sabemos que es casi improbable que Pablo haya sido el autor de esa carta, porque la carta refleja acciones contextuales que se dieron solo 30 o 35 años después de la muerte de Pablo. Entonces, en tiempo de vida de Pablo no existían esos problemas que sí atiende la segunda carta a los tesalonicenses. Muy bien, entonces vemos que aquí sobre la primera carta todavía, comenta Cuvillier, no es el marco formal apocalíptico lo que constituye el esqueleto de las convicciones paulinas y puede fundamentar la exhortación, sino la convicción de la comunión con Cristo en la fe. Aquí Cuvillier nos está diciendo, sí, Pablo utiliza recursos apocalípticos, hay una dimensión apocalíptica en esta carta, pero no se puede concluir de ahí que Pablo haya sido un apocalíptico, que Pablo quiera que todos los tesalonicenses sean apocalípticos. ¿Por qué? Porque no les insiste tanto en los temas apocalípticos en sí, sino en la necesidad de estar con Cristo. El único interés de la vida espiritual es el encuentro y la permanencia con el Señor. El encuentro con el Señor que se da en la Biblia, en los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, en la atención del pobre y del dado, ¿verdad? En diversas circunstancias nos encontramos con Cristo, pero después viene el otro elemento que es la permanencia. Permanezcan en mi amor, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Y cómo le hacemos? Si viven mis mandamientos, permanecerán ustedes en mi amor. ¿Qué mandamientos? Amar a Dios, amar al prójimo, pero no como uno mismo, sino como el Señor nos ha amado. O sea, ahora nos pone el reto todavía más alto. ¿Por qué? Pues que hay gente que no se quiere a sí mismo, ¿verdad? Hay gente que se trata mal, se autocastiga, se autoboicotea, ¿verdad? No logra sus objetivos, se esfuerza en lograr algo y a la mera hora ya casi cuando lo tiene se echa para atrás porque siente que no lo merece y entonces le da vueltas a la idea de que he sido malo, necesito un castigo, no merezco algo bueno y entonces se empiezan a limitar constantemente y eso en el fondo es falta de autoestima.
En el fondo es la idea de que uno no merece ser feliz y entonces están castigando. Entonces esa gente no se quiere suficientemente a sí misma. ¿Ok? Entonces no es por razones psicológicas, sino que Jesús simplemente nos está invitando a un máximo. Ámese como yo los he amado. El amor de Cristo hacia nosotros, Él lo ha mostrado de manera evidente. Pero dice ahora, ustedes háganlo. Muy bien, entonces aquí dice Cuvillier, el Evangelio Paulino no reside en un arrebatamiento por los aires, sino en la certeza de estar con Cristo. ¿Por qué habrá puesto esta frase? El Evangelio Paulino no reside en un arrebatamiento por los aires. Ya la vez pasada les decía que hay una película de Nicolas Cage, que ustedes ahí, si vieron mi último video, ahí pongo una tarjeta en el video que aparece arriba a la derecha, cuando hablo de esta película. Si ustedes le pican ahí, les va a llevar a la película. Ustedes pueden ver la película completa en YouTube gratuitamente. Pues, alguien la subió y no les han tumbado el video, ¿verdad? Por derechos de autor, pero pues alguien puede verla y está en alta definición, doblada al español. Y bueno, es una película que refleja las expectativas sobre todo de la iglesia adventista, que insisten tanto en el tema del arrebatamiento, ¿verdad? El arrebato como signo del final de los tiempos. Dicen, cuando suene la voz del arcángel o la voz de su trompeta, serán arrebatados a la presencia de Dios los que son de Cristo. Y entonces, y los demás se van a quedar ahí. ¿Se acuerdan que incluso Jesús dice en su discurso escatológico en Jerusalén, estarán dos mujeres moliendo, una será tomada y la otra dejada? Estarán dos ahí en el arado, uno será tomado y otro dejado. Estarán dos viendo las Olimpiadas, uno será tomado y el otro dejado. Y así, entonces, ese tipo de textos o de predicaciones, cuando los interpretamos al pie de la letra, pues acabamos dándole demasiada importancia al tema del arrebatamiento. Cuando el mismo Pablo no está centrando la certeza de la Congres en el arrebatamiento. Lo importante para él es que mientras vivamos conscientemente, vivamos, cuando venga el Señor, nos va a asociar con Él, punto. No estemos ahí angustiados de que, híjole, mucha gente así hasta se hace, ¿cómo se dice? Cuando una persona está constantemente pensando que ya pecó, ¿no? Entonces entra en una dinámica casi de locura, ¿no? De que ha pecado y necesita correr con el confesor y le llama a las 2, 3 de la mañana, Padre, necesito que me confiese, y que aunque sea por celular, el Padre, no, pues es que no se puede. Bueno, entonces voy a la parroquia, Padre, no, pues son las 3 de la mañana, es que me voy a morir si no me confieso ahorita. Entonces, a ese grado llegan algunas personas, a ese grado, y ya uno llega y lo escucha y no es nada más dicen, es que miren, es que maté a una persona, Padre. Híjole, chin, ¿y qué pasó? No, es que yo estaba soñando y me estaban asaltando y yo maté al ladrón. Pero es un sueño. No, pero es que eso, he pecado, ¿verdad? Y están así constantemente y se hace algo enfermizo. La escrupulosidad, pone aquí Denise. Eso es precisamente una enfermedad psicológica, emocional. Para algunos maestros espirituales incluso le llaman enfermedad del alma. Y estas personas, lo peor que les puedes decir es de que te falta confianza en Dios. No, pues ya estuvo peor, ¿verdad? Ahora sí, haga lo que haga, ¿verdad? Y ya estaré desconfiando de Dios, entonces Dios me va a castigar y sale peor. Entonces más bien hay que trabajarle ahí la paciencia. Manifestarle pues que aun cuando a veces nosotros le fallamos a Dios,
los más prestando atención a cosas banales que a Él. No obstante, Dios camina con nosotros. Y eso es algo que hay que trabajar continuamente con estas personas. ¿Ok? Entonces, bien, vemos que dice aquí, para reinterpretar las representaciones de este pasaje en categorías asumibles hoy, me parece subjetivo subrayar los siguientes puntos. Primero, la preocupación por la suerte de los difuntos. Recuerda que el creyente forma parte de una comunidad de destino con sus hermanos. No vive solo. Somos iglesia. Entonces, es cierto, quien se preocupa por los difuntos es consciente de que pues, los difuntos formaban parte de nuestra comunidad, entonces me siento como corresponsable por ellos. Pero también es cierto de que aquellos hermanos que ya han muerto reciben de nosotros el apoyo de las oraciones. Nosotros suplicamos a Dios para que el Señor les perdone y los asocie a su reino, ¿verdad? Los integre a la vida eterna. La inminente espera del fin desarrolla una comprensión de sí mismo en el mundo bajo el sello de lo provisional, de una vida entre dos epifanías. Es una epifanía, una manifestación divina en el aquí y ahora, en el mundo. Entonces, ¿cuál es la primera epifanía? Pues la primera venida de Cristo. Cuando Él vino, estuvo, predicó, sanó, etc. Y la segunda epifanía será su venida gloriosa. Entonces nosotros vivimos en el mundo bajo el sello de lo provisional. Nosotros vamos de paso, decimos. Muchos obispos utilizan esa expresión, la iglesia que peregrina en Hermosillo, Sonora, ¿no? La iglesia que peregrina en Guadalajara, etc. A eso se refiere, ¿verdad? Que como dice el autor de la primera carta de Pedro, en este mundo somos peregrinos, vamos todos en camino hacia el encuentro definitivo con Dios. Y eso también es una perspectiva apocalíptica. Tenemos, la existencia cristiana está enteramente ordenada al querigma pascual. Esto es muy importante. Mucha gente presta atención, por ejemplo, a algunos místicos que hasta entrevistan y dicen, no, que yo he hablado con las ánimas del purgatorio y nos dicen esto y aquello. Entonces, las ánimas del purgatorio son mis maestros espirituales, ¿no? Y entonces le empiezan a dar mucha importancia a eso. Otros podrán decir, no, a mí se me apareció San Charbel Macluf cuando yo estaba lavando los platos y estaba pensando, ay, mi marido, ya no lo aguanto. Y se me apareció San Charbel y me dijo, aguántate, mija. O lo que él haya dicho, ¿no? Y entonces mucha gente se empieza a desviar, empieza a darle demasiada importancia a una aparición, a una idea que se imagina, a una mancha en la pared que dice que es la Virgen de Guadalupe, no sé, tantas cosas, y pasan por alto lo que es realmente esencial, el querigma pascual. Saber y reconocer que Cristo, por amor, murió por mí, me amó a tal grado. Si yo he experimentado el amor de alguien, yo puedo hacer una analogía. Y aún así, en esa analogía, obviamente, la principal experiencia de amor es la que me viene de Cristo. ¿Se acuerdan de esa canción de Valverde, ¿verdad? Nadie te ama como yo. O sea, es muy cierto. O sea, el amor que Dios nos manifiesta, sobre todo, no sé si alguno de ustedes haya tenido una experiencia mística, pero comúnmente en la experiencia mística uno tiene la absoluta certeza de sentirse amado por Dios, y cuando la experiencia termina viene una especie de sensación de perplejidad, a veces para algunos místicos, porque es, híjole, yo creo que ya con el Señor, pero pues me regresó aquí donde tengo que estar sufriendo y estar escuchando situaciones negativas y
donde yo tengo que esforzarme todavía en pretender ser fiel a Dios y todo eso. Porque quien ha tenido una experiencia mística se siente así como cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, es bueno estar aquí en la transfiguración, ¿verdad? Hagamos 3 chozas y ya, aquí nos quedamos, Señor, ¿verdad? Ya, ¿para qué sigues predicando en las comunidades? ¿Para qué seguimos yendo a Jerusalén? Además está bien lejos. Del Monte Tabor a Jerusalén son casi 100 kilómetros. No, mejor ya aquí nos quedamos, ¿no? Y Jesús, nada, que vámonos. Y es eso, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene una experiencia sublime del amor de Dios y lo compara a las otras experiencias de amor que hemos tenido, pues la experiencia del amor de Dios es infinitamente superior. Pero eso no debe hacer que nos desencarnemos de las realidades que enfrentamos. No debe hacer que nos sintamos ahora unos iluminados, ¿verdad? Como había muchos en tiempos de San Francisco de Asís, que había mucha gente que pues le daba miedo seguir trabajando ahí todos los días para tener que comer, y luego con tantas enfermedades y pestes que había en la Europa de aquel tiempo, pues no faltaba quienes decían: Dios se me apareció y me iluminó y me dijo, haz esto, y entonces se vestían de sayal, es decir, de una especie de costal, le hacían hoyos, y así andaban, según ellos, eran iluminados de Dios, pero en realidad no hacían nada de caridad, no hacían nada por los demás, porque decían: es que Dios me llamó a estar con Él en la oración. Ah, qué chido, ¿no? Y el amor a los demás, ¿dónde queda? No, pues no había amor a los demás. Y entonces querían vivir de las limosnas de la gente de los pueblos, y que mire, ayúdeme, yo que soy un siervo de Dios, yo que le ruego a Dios todos los días por esta comunidad, y la gente les daba de comer. Entonces así salían de la pobreza, así al menos salían de circunstancias de gravedad. Y cuando de repente Francisco de Asís tiene esa experiencia en la iglesia de San Damián, donde Dios le pide restaurar su iglesia, al principio Francisco se puso a reconstruir la iglesia de San Damián, que estaba dañada, hasta que después se entendió que no era eso lo que Dios le pedía. No le pedía que pusiera otra vez ladrillos ahí en la iglesia que estaba dañada, sino que él reconstruyera la iglesia de Cristo. Como que se quedó pensando: Chini, ¿cómo le hago? No, pues ve al Papa, ¿verdad? Y va con el Papa, y él ya con el tiempo, la primera vez creo que no lo recibió, luego ya lo recibió. Y perdón, bueno, es que se había activado un micrófono ahí, no sabía si preguntaban algo. Y entonces finalmente, les digo, San Francisco de Asís ya es recibido por el Papa, que en ese tiempo era Inocencio III, uno de los papas más poderosos de la historia de la Iglesia, y le aprueba su idea de comunidad, ¿verdad?, de la orden franciscana. El mismo Papa va a aceptar también el surgimiento de los dominicos, las órdenes mendicantes de esa época, y que se dedicaban los dominicos a la predicación y los franciscanos al ejercicio de la caridad a los más necesitados, cosa que los disque iluminados no hacían. No se querían romper las uñas atendiendo a los pobres, y los franciscanos sí lo hacían. Y ahí expresaban el Evangelio, expresaban la certeza del triunfo de Cristo sobre el pecado, haciendo el bien a los más abandonados. Pues bien, eso es precisamente un corazón que está unido a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Los tesalonicenses deben buscar ante todo la unión con Cristo en esta vida y cuando el Señor vuelva. Bien, pasado todo ese tiempo, más o menos, si Pablo escribe Primera Tesalonicenses por el año 50, nos encontramos con la Segunda Tesalonicenses, versículos 1 al 12. Aquí en la Segunda Tesalonicenses
nos vamos a encontrar con otra situación de dificultad, ¿ya? Vamos a ir viendo, primero que nada, que la comunidad de Tesalónica ya ha cambiado, ya tiene, digamos, otra fisonomía. Podemos ver en nuestras Biblias, voy a dejar aquí de compartir y pongo la Biblia de Jerusalén. Ahí está. Podemos ver nosotros en nuestras Biblias el texto. Y vamos a ir viendo cómo Pablo abre primero diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en unión con Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bien, esta introducción pudiera ser de Pablo o pudiera ser una imitación. Luego ya viene lo que sigue: acción de gracias y palabras de aliento, la retribución última. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. Hasta tal punto es así que nosotros mismos os mencionamos con orgullo en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe que demostráis en todas las persecuciones y tribulaciones. Todas las tribulaciones que estáis pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis. Fíjense, aquí está otro concepto: el juicio de Dios. El tema del juicio de Dios, ¿se acuerdan que viene desde los profetas? Cuando vimos que la apocalíptica era hija de la profecía, es también por este elemento, llamado la conversión, entre otras cosas, pero también el tema del juicio de Dios, el tema del día de Yahvé, el día de la ira, son temas proféticos que entraron en la apocalíptica, pero también en otros grupos que no necesariamente eran apocalípticos, eran, por ejemplo, grupos mesiánicos, no necesariamente apocalípticos. Pudieran ser también grupos pues simplemente entusiastas casados con la idea de la piedad, los hasídicos, por ejemplo, que no necesariamente eran apocalípticos también. Continúa el versículo 6. Porque es propio de la justicia de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, los atribulados, concederos el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Fíjense cómo cambia el tono de la carta, ¿no? Ahora casi vengativo se oye. Versículo 9. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día a ser honrado por sus santos y admirado por todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Rogamos en todo tiempo por vosotros con este fin, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado gracias a vosotros, y vosotros gracias a Él, conforme al don gratuito concedido por nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Bien, hasta aquí. Entonces fíjense cómo aquí del versículo 6 al 12 parece haber cambiado un poco el tono del apóstol, ¿verdad? Habla, sí, de esa esperanza de que la justicia de Dios dará a los que os atribulan su justo castigo. Se habla también acá de que cómo vendrá Jesús. Dice, cuando Jesús se revele desde el cielo. Aquí el se revele obviamente es el verbo apocalipto, ¿verdad? Que se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles.
Recordemos, los apocalípticos hablan de esta interacción entre el mundo sobrenatural y el mundo terrenal. Ya sean blandos o duros, esta relación de los dos mundos es una constante en los apocalípticos. Pero cuando se habla del día final, ahí viene la pregunta. La manera concreta como Dios intervendrá en el día final, ¿cómo es? Ya vimos, los apocalípticos duros dicen, vendrá el Señor y destruirá todo, y luego volverá a crear todo para que gocen de Dios eternamente. Y otros dicen, no, o sea, el Señor transformará a la creación. No es que Dios volverá a crear, la transformará con su presencia. Y aquellos que hayan sido fieles vivirán con Él para siempre. ¿Recuerdan que incluso muchas veces la gente nos ha preguntado, o nosotros mismos nos hemos preguntado, bueno, ¿y los malos también resucitarán? En 1 Tesalonicenses, Pablo no toca el tema de si resucitarán los malos. Solamente se centra en la resurrección de aquellos que estarán con Cristo. El que sí habla de una resurrección para el castigo es el autor de Apocalipsis de San Juan. Ustedes ya llevaron el tema, ¿no?, de Apocalipsis cuando estaban antes de terminar antes de los temas de profundización. Se supone que ustedes ya pasaron por ese curso del Apocalipsis. ¿Sí estoy bien o me lo imagino? A ver, alguien que me diga. Sí, así es, padre. Ya lo vivieron, ya lo llevamos, sí. Ya lo llevamos. Muy bien. Entonces ya son todos unos expertos. Ya nada más les falta la parucía.